cada vez que yo iba a Colombia me traía cargamentos de hormonas. Mm. Y yo con mi familia estuve sin hablar 2 o 3 años. Aquí, contar tu historia y mostrar tu autenticidad es tu superpoder. Bienvenidos a Está Bien, nuestro podcast. Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio de Está Bien, historias que transforman. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere y para arrancar este capítulo, este episodio, quiero contarles de un número, una cifra que encontré que sale de un estudio que hizo las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el 2021 y que reveló que en América Latina más del 80% de las personas trans tienen problemas de desempleo o están subempleadas. Eh, y hoy por eso quiero hablar con una persona que admiro un montón, que me parece que es la más tesa del mundo, además que es una persona con una energía espectacular, divertidísima y que nos va a contar su historia. Yo no voy a decir nada más porque esta historia tiene mucha tela por cortar, pero quiero darle la bienvenida a Melissa Gómez. ¿Cómo estás, Meli? Hola Santi, gracias por la invitación. Muy bien, aquí aguantando calor por aquí en Orlando, Florida. Muy contenta de estar aquí contigo. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación y espero que podamos entrar en temas muy interesantes para tu audiencia. Así será. Yo creo que tienes muchísimo para compartirnos, pero voy a arrancar por preguntarte, Meli, ¿cuáles son tus pronombres? Ah, Buena pregunta. En inglés me acostumbro a decir siempre she, her. En español sería ella, ella. Creo que se diría en español. Ella, sí. Ajá, ya, exacto. Arranquemos, Meli. ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poquito de cómo fue tu familia, de cómo creciste, en qué, cómo fue ese ámbito de crecimiento de Melissa. Santi, no, es muy, muy buena pregunta. Am, ah, yo fui a un colegio, yo fui al San José de la Salle, un colegio católico. Allí estuve 13 años y fue una experiencia chévere en el sentido que fue una experiencia pues que hice muchas cosas, pero al mismo tiempo fue una experiencia rara porque uno muchas veces siente que no es como la vida de uno. Ujú, Y te voy a contar un poquito acerca de las personas trans. Hay muchas experiencias, pero en la mayoría, como en mi caso, nosotras o nosotros sabemos que quiénes somos desde muy temprana edad. ujú, Y eso es algo que me pasó a mí. Yo desde los 6 años, yo sabía que yo era una persona diferente, ujú. a la cual me identificaba. Y no, pues, no es como para decirte que yo sabía a los 6 años que era trans, no, Sí, para porque yo nada. creo que uno no sabe qué es eso a esa edad. O sea, Exacto, uno exacto, sabe que eso se no. siente distinto, pues porque digamos que ahí comparando experiencias, pues yo no soy una persona trans, soy una persona cis y para los que nos están viendo, la diferencia entre trans y cis es, digamos que cis es que se identifica con el sexo con el cual nació y la persona Exacto, trans es simplemente que no se identifica y puede o no decidir hacer una transición hacia ese sexo con el que sí se identifica. exacto, o como decimos aquí, sería el género también, Género, es el sí, género con el que uno se exactamente. identifica. Y desde los 6 años yo sabía que como yo me veía en el espejo, yo no era esa persona. Meli, Incluso, ahí te interrumpo un segundo y yo quiero que nos devolvamos un poquito porque quiero que hablemos de como de tu vida familiar muy general porque exacto, eh, siento que hay, y esto lo dije en el episodio anterior, pero quiero que lo confirmemos pues porque claro. obviamente hay personas con historias de niñez muy turbulentas, pero quiero que me cuentes cómo fue eh, esa infancia que recuerdas de amor, cariño, esa crianza desde tus padres, tu vida con tus primos, si tienes hermanos, como todo eso. Uy, bueno, bueno, sí, pues habría que dividirla en dos partes. Sí, te estaba contando la historia de cuando me empecé a identificar yo como una persona trans, pero en cuanto a la parte de amor, vengo de un hogar donde se puede decir que hubo amor. Vengo de un hogar, yo vengo de una familia católica, cristiana, conservadora a morir, Tradicional. tradicional completamente, y que mis dos padres son médicos.
y el amor, y sí, sí hubo amor, pero era ay, quiero tener mucho cuidado cómo lo digo, porque Sí, algún día ellos van a escuchar esto. Y era un amor muy diferente porque ellos siempre estaban trabajando, pero siempre se esforzaban en darnos todo lo que nosotros queríamos. Tengo un ujú. hermano mayor, tengo una hermana menor, que era prácticamente mi mejor amiga. A nosotros nos cuidaba mucho, era de los que no podíamos salir a la calle, no podíamos hacer Me nada. siento súper identificado. Entonces, mi hermana siempre fue mi mejor amiga en ese sentido. Y siempre, pero crecí con un apoyo de padres, pero por eso te digo, creo que en muchas familias paisas le pasa lo mismo, que es un amor muy diferente, que no es el amor de abrazo, que no es el amor de te quiero mucho o te amo, es el amor más de, bueno, aquí estamos para ti, pero así es como es. Exacto, Eh, sí, es un poquito como ese amor brusco que se da exacto, mucho. Y yo no puedo decir lo mismo porque mi familia sí hemos sido súper melosos toda la vida, pero sí te entiendo cuando dices como es, sé que están ahí, que me aman, pero nunca han sido de esos exacto. actos de contacto, de amor, pero que nunca tuviste, pues no sé si esto es meterme como en algo muy espinoso, por ejemplo, temas de violencia, de abusos, eso no No. existió. No, eso no existió. Pero al mismo tiempo, como te digo, era un amor muy diferente. A mí me hubiera gustado un amor mucho más meloso, un amor que estaba ahí. Yo con toda seguridad, y esto siempre se lo he dicho a mis padres, que si yo hubiera salido como persona trans cuando tenía 12, 13, 14 años, me hubiera metido a un psiquiatra, a un manicomio, y Ujú. seguramente todavía estaría allá, metida en ese manicomio ya como la loquita de la esquina. Que nadie me Eso sí, no hubiera llegado a donde estoy en este momento. Porque como te decía, es algo que para muchas personas trans nos toca guardar durante mucho tiempo y aprendemos a crear esa pared y esa barrera para que nadie se dé cuenta cómo nos sentimos realmente. Y es algo que hice toda la vida, desde los 6 años que te estaba Sí, contando. ahora sí vamos a esa Ayer, parte. exacto. Y, y, y como te digo, aunque hubo ese amor en la casa, mis padres nunca estaban en la casa. Teníamos una nana que era la que nos cuidaba, como muchas familias paisas que tienen una o dos nanas que cuidan a los hijos. Y, desde los 6 años, entonces aprendí que me tenía que esconder. En el colegio, por ejemplo, que teníamos una casa de muñecas donde quedaba el San José allá arriba en la loma, en Boston, a una casita de muñecas muy chévere, y a mí me gustaba ir a jugar allá, y los padres, los hermanos de la Salle venían, Y te wow, usted sacaban. es niño, te tienes que ir para el otro lado a pelear y a jugar fútbol, pero esta casita es solo para niñas. Entonces uno desde esa edad aprende que uno es diferente a los demás niños en ese sentido, porque al mismo tiempo, aunque me identifico más con las niñas, no puedo estar con ellas porque físicamente no es como me percibe la sociedad. Y al An mismo tiempo, como dices tú, me venimos de una familia muy conservadora, entonces todo lo que fuera homosexual o todo lo que fuera diferente Súper era algo que no se censurado. veía bien, especialmente en los ochentas. Y desde ese Mm. entonces uno aprende a crear esa barrera y a crecer con eso y aprender que como uno se siente, tiene que pasar por esa barrera, se transforma y tiene que salir de una forma diferente. Me dijo, Y esa pucha, súper teso, porque es que escuchando tu historia en ese momento y los que escucharon ya el primer episodio se van a dar cuenta que en mi colegio pasó algo súper parecido y nosotros que hemos logrado como intercambiar un poquito nuestras historias, también que llamaron a mis papás y les dijeron, ojo con este pelado que se les está mariqueando, pues para ser muy coloquiales, claro, y que ahí mis papás pusieron el grito en el cielo, pero mira cómo es de determinante el rol del colegio o de los educadores en la vida de una persona con experiencia de vida gay o trans, ajá, porque desde ahí empiezan a crear como un montón de miedos y un montón de barreras que uno no se había creado, pues porque uno estaba virgen claro, ¿no? en todos Y los uno se da sentidos. cuenta desde una muy temprana edad, porque en el colegio teníamos a personas que eran medio afeminadas y todo lo que fuera medio afeminada o le pegaban o peleaban o insultaban a esa persona, que ese marica, que tal cosa. Entonces uno aprende muy temprana edad que uno no puede tampoco, que uno tampoco puede verse de esa forma, ¿no? Y Ujú. yo era de los que me parecía que trataba de ser como la persona más macha
y era la persona que peleaba y me agarraba con todo el mundo y cascaba y me cascaban. Y así fue como crecí, mostrando esa masculinidad, pero peleando e insultando a todo el mundo y tomando, porque eso cuando empecé desde los 13 años, yo empecé a tomar de una forma desaforada y eso era lo que ayudaba a que uno pudiera ah, Como ocultar todo eso que tenía. y como hacerse el loco un poquito, porque ahí también te entiendo y comparto un montón, porque, pues, o sea, yo nunca fui súper tomador, pero como cuando ya por fin entré a la universidad, antes de salir del closet, que empecé a tener amigos y todos mis amigos, pues yo estudiaba ingeniería, entonces casi todos Ah, eran heterosexuales. Yo era el bicho raro, entonces yo tenía que encajar, entonces salíamos a las discotecas y yo era como, me voy a besar a tres viejas, tan, y pues como que exacto, intentaba ser súper macho dominante cuando nunca me ha dado, pues nunca lo he logrado, claro, sino que me tocaba actuar. Y a mí, pues es que desde el colegio me estaban diciendo y me hicieron todo el bullying que quieran en el colegio por ser gay. Y ya en la universidad también había entrado y ya me habían dicho ya varias veces, ay, es que todo el mundo está diciendo que usted es gay. Entonces como que yo decía, no, yo no soy gay. Y me ponía bravo y peleaba con el que dijera que yo era claro. gay. Y salía ese fin de semana y me besaba tres en el fin de semana. Claro, exacto, sí. Pero con la diferencia que yo siempre oculté todo eso por miedo a mi familia, por miedo a que me quitaran todo lo que tenía, por miedo de no poder ser esa persona pues que tuviera amigos, especialmente porque sí, ser gay era difícil. Ahora imagínate uno salir como Trans. persona trans. Incluso en este momento apenas medio se está entendiendo y como sabes, aquí en Estados Unidos se está atacando y nos están tratando de destruir. No, pues no es Entonces, solo en Estados Unidos, Meli. Creo que y en tenemos Colombia, casos muy mira lo que ha cercanos. pasado en Colombia Ujú. con la ignorancia de la gente. Entonces, sí es ese miedo. Y también desde muy temprana edad tuve una novia, que es la esposa que tengo en este momento. Llevamos 30 años juntas, pero era como miedo también de perder esa persona y perder ese apoyo, porque yo nunca fui una persona mujeriega. Yo nunca fui una persona que dijera, bueno, voy a salir este fin de Con semana y 8. me voy a chupar a tres o cuatro, o me voy a acostar con tres o cuatro. No, nunca tuve como esa necesidad, como los otros, pues como los hombres del colegio que decían, no, sí, me voy a salir y me voy a chupar tres o cuatro peladas este fin de semana. Pero entonces contanos de chisme, Meli, que ese chisme está buenísimo. ¿Cómo así? Que tu esposa, la novia del colegio, o sea, ¿cómo se conocieron? Exacto. ¿Cómo Entonces, empezó eso? sí, con mi esposa nos conocimos a través de una prima cuando teníamos a 16 años o 17 años, ya más o menos. Y si nos, no, 15 años, nos conocimos de 15 años a través de una prima y pues éramos como amigos, pero nunca pues tuvimos nada así en esos primeros años. Yo me gradué del colegio en el 94, me vine para Estados Unidos a aprender inglés y volví en el 95, a mediados del 95, y ahí empecé a salir con ella todavía estaba en 11 grado. Ok. Entonces, empezamos a salir en el 95 desde septiembre, súper bien, en décimo grado, ella está en décimo grado y después 11, y me llevaba súper bien con ella, me llevaba súper bien con todas sus amigas, me decían que no, esta persona, miren, él es el novio de todas, el novio del salón, porque las respetaba a todas, las llevaba a todas partes, y lo que yo siempre he pensado es que yo trataba a Marcela o a las amigas de ella como yo quisiera que me trataran si hubiera podido ser yo desde esa edad, ¿no? Entonces yo Ujú. siempre decía, no, así, pues tiene que ser de esta forma porque así es como a mí me hubiera gustado que me hubieran tratado. Entonces siempre fui como ese hombre, por decirlo así, que era la persona más cariñosa y esta El persona que estaba perfecto, ahí siempre, que exacto, sí, entendía lo que querían las mujeres. exacto, completamente. Y bueno, y algún día que hables con Marcela le preguntas que no es que sea que yo esté exagerando en ningún momento, pero sí, siempre fue así y tuvimos una relación muy bonita. Incluso después en el 99, yo me vine a vivir aquí a Estados Unidos y hubo una época muy larga que estuvimos separadas, fue más o menos 6 años, que yo iba a Colombia de vez en cuando. En ese entonces no era tan fácil como ahora que uno tiene WhatsApp y tiene todo. En ese No, entonces sí era pues con la llamada que costaba $1 el minuto y con las carticas de vez en cuando. Pero sí, fue desde el 95 que estamos juntas y hemos sido capaces de afrontar fuego y marea para estar juntas todavía. Y aunque hemos pasado por cosas muy difíciles, pero realmente a ella es la que le debo en este momento que yo haya llegado donde he llegado. Meli, devolviéndome un poquito.
y como para entender ese mindset o esa forma de pensar de Meli pequeña, ¿qué soñabas ser cuando eras niña? Niña. Ese fue mi sueño toda la vida, ser niña, ser mujer. Ese fue el sueño que yo tenía toda la vida. Y yo también digo muchas veces que si yo hubiera nacido niña y hubiera sido, pues hubiera nacido femenina, sexo femenino desde el principio momento, y no hubiera tenido eso en mi cabeza toda la vida, que ese era como el sueño mío, hubiera podido llegar mucho más lejos porque no hubiera tenido como, nunca voy a poder ser la persona que yo soy. Ujú, Porque, pero y te he contado antes, yo me acostaba por la noche a los 12, 13, 14 años llorando, con rabia. A uno en ese entonces creía que había un Dios y había un Jesús, así como dice la iglesia, entonces me acostaba diciendo que si tú existes de verdad, arregla este error y yo mañana tengo que amanecer como la niña que yo soy. Entonces, desde chiquita, lo que yo quería hacer era yo. Ese fue mi sueño toda la vida. Y se cumplió. Después de treinta y me tres encanta. años pude ser la persona que yo soy, y expresarme como yo soy. Pero sí, eso fue lo que tuve ahí y Siempre soñaste. siempre me detuvo. Era como que, bueno, si no llego aquí, yo no voy a poder ser capaz de seguir creciendo. Y fue así. Después de que yo pude hacer mi transición a los 32, 33 años, y ya no tuve que pensar en eso nunca más. Mi vida profesional y mi vida personal pasó a Cambiaron, ser, fue así, boom, fue como un cohete. claro. Ya todo el mundo veía la felicidad, como persona en el trabajo, todo el mundo me adora, me llevo bien con todo el mundo, con mis amigos, como tú has visto, me llevo súper bien y es por esa Es total. energía, porque la energía bonita Viene de atrae súper energía. adentro. Pero Ajá, venga que nos estamos adelantando un montón y yo sí, quiero bastante, seguir, vamos sí, yo por quiero, allá. yo quiero seguir hablando de la infancia porque aquí hay algo y lo compartimos. Y es una pregunta que me parece charra y es, eh, por ejemplo, yo tengo una anécdota y es que a los que escucharon el primer episodio, cuando mis papás los llamaron a los profesores a decirles que qué hubo, era también porque yo con mis amigos, y eso pues nunca lo sabía nadie, jugaba a las princesas en el colegio. Entonces nosotros nos íbamos por una esquinita que era una enredadera llena de florecitas y cogíamos florecitas y nos las poníamos en la cabeza y corríamos como cogiéndonos el vestido por todo el colegio y en mi cabeza, o sea, nosotros éramos unas princesas. O sea, y yo Sí, nunca he tenido la intención de hacer transición a mujer, yo me identifico como hombre, claro. pero ese era mi juego cuando chiquito, dentro de mi imaginación y mi fantasía, ¿cierto? Y ese es un recuerdo que yo digo ahora, todo tiene sentido, es que yo era súper gay desde muy chiquito. Ajá. ¿Alguna historia que tú digas, uy, este recuerdo ahora todo tiene sentido? Pues además del de la casa de muñecas, pero que tú digas, Muchos, la ah, verdad, muchos recuerdos, y por eso te digo que mi hermana era mi mejor amiga, porque con mi hermana era con la que siempre bailábamos o jugábamos a las Barbies, o nos poníamos a cantar y bailar en la casa cuando colocábamos discos y cantando y nos disfrazábamos y hacíamos de todo. Y muchas veces me vestía yo con la ropa de mi hermana, incluso a escondidas de ella, y esto también fue a los 12, 13, 14 años, cuando ya no era pues como que ya no es un es- juego, sí, ya pero no era entonces, un descubrimiento, ya era exacto, más serio. claro, pero sí hubo una vez que por ahí a los 8 o 9 años que yo me vestí con la ropa de mi mamá, me coloqué hasta labial y todo, y ella llegó y me pegó un regaño horrible. Entonces Claro. fue de esas experiencias que uno tiene en la cabeza que bueno, eso no puede volver a pasar porque no está bien visto. Ujú. Pero Sí, pero que claro, esta también ahí dice, experiencia, todo tiene sentido lo que soy exacto. hoy. Pero yo eso lo supe que todo tenía sentido, pues yo vine a saber lo que era una persona trans en el 94 cuando Ujú. tuve acceso a la Internet por primera vez, en el 92 perdón, cuando tuve acceso a la primera vez por mi hermano, que él fue a AFID, y AFID fue una de las poquitas universidades en Colombia que tuvo ese acceso temprano a la Internet, O sea, a nosotros nos y daban un gracias a eso código yo para tener me internet. podía loguear utilizando la información de mi hermano en la universidad y me podía meter a todos los grupos, en ese entonces los grupos, los boards que habían, y empecé a consultar, yo me siento de esta forma, tal cosa, y ahí fue cuando yo aprendí, bueno, yo soy una persona trans. Entonces, mira, me demoré hasta el 92 más o menos para saber lo que era ese término y para saber que yo no estaba sola, porque yo siempre creí Que, que yo estaba sola, que no había y nadie más. que Y yo era, nunca salí de la casa, entonces yo nunca veía otras sí, personas claro. como yo. Entonces no sabía hasta ese entonces.
Sí, claro. Siguiendo un poquito más adelante, sales del colegio, ya estás con Marcela. ¿Cómo es esa adolescencia de una persona trans? En mi caso fue muy duro porque siempre me tocó esconderla. Yo desde los 13 años, como te dije, empecé a tomar. Tuve un amigo en el colegio, con el cual, salía mucho y todo lo que era para rumbear. Él sí era muy perro, entonces mientras él se chupaba 2 o 3, yo, peladas, o mujeres, perdón, lo que yo hacía era que yo me emborrachaba mientras tanto y tomaba, porque como te dije, yo nunca fui una persona que dijera: "Bueno, yo quiero encarretarme con esta otra persona que está allí", nunca me pasó por la cabeza. Entonces, yo lo que yo hacía era tomar, 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 íbamos a todas las fiestas, nos íbamos para pueblos, nos íbamos para jardín, y nos íbamos para las fiestas de jardín y allá nos emborrachamos todo el fin de semana y nos quedamos allá. Y entonces eso fue lo que me ayudó mucho a salir adelante. Y claro que también fue en toda esta época de Medellín, que fue una época de inseguridad, entonces Ujú. también tuvimos experiencias pues bastante fuertes, con amigos que nos mataron, o incluso el amigo mío se metía con mujeres de mafiosos, entonces cuando las Dios, dejaba nos agarraban a bala en el carro, pero por lo menos nunca pasó a mayores, aquí en ese estamos hoy. sentido. Pero esa fue mi etapa de crecimiento en esa edad. También hacía muchas locuras. Yo cogía los carros de mi papá y me iba a apostar carreras por la avenida del Poblado, por la 10, por esos lados donde se apostaban carreras a las 2 o 3 de la mañana. Entonces me iba a apostar carreras por ahí y no me importaba mi vida. Yo sí Era como un decía, si me completo voy a una completa indiferencia con la vida y cero Exacto. miedo a morir. Si me voy a matar, me mato, no me importa. Entonces yo me iba a 100 por todas esas avenidas. Más de una vez me accidenté, una vez bajando por Las Palmas, venía bajando a 1000 por Las Palmas en un carrito chiquito, era un Y en Fiat. esa época que Las Palmas no es lo que es ahora. O No, sea, en era la el época carril de era ida, de solo un subida, de carril subida y de... bajada, Ajá. y yo venía bajando a 1000 y cogí la curva antes de llegar a San Diego, ya para entrar a la recta final, y me abrí un poquito y venía un carro que se le estaba pasando a un bus y nos chocamos de frente y los dos eh, carros quedaron completamente destruidos. El carro en que yo estaba, el piso se le quedó para arriba, el techo quedó como una V. Yo tengo las fotos en algún lado, pero fue impresionante. Cuando Marcela y mi papá llegaron, porque cuando yo los llamé para que bajaran, a- a- ellos se pusieron a llorar porque creían que me había muerto cuando vieron el carro. Pues no, pues que Claro. estaba herida muy mal cuando vieron el carro, porque el carro estaba prácticamente destruido. Entonces, como te digo, esa fue exacto, no había indiferencia por la vida. Trataba de hacerme daño muchas veces. Más de una vez cogí la pistola de mi papá y me la ponía en la boca y yo decía, no, voy a terminar esto, yo no quiero seguir viviendo así. Y eso es lo que le pasa a mucha gente trans. Muchos de los jóvenes trans o de los niños trans cometen suicidio porque no tienen quien los escuche o porque les Ujú. da miedo, que no tienen ninguna otra salida. Y por eso, y de pronto esto puede ser un tema para otro episodio, entiendo muy bien a la gente que quiere cometer suicidio, la gente que se quiere quitar la vida, porque uno llega a un momento en que uno No cree que veo no hay otra ninguna otra salida. salida. Exacto. Sí. Entonces, sí, esa fue mi etapa de crecimiento. Pero lo que me ayudó a salir adelante fue el alcohol. El alcohol, tratando de esconder todo Pues lo que salir sentía. adelante es, digamos, Seguir la vida. anestesiarte, exacto, anestesiarte para Anestesiarme, seguir con la seguir la vida. vida. Yo entré a FIRA en 96.1, me fue muy bien en el 96.1, en el 96.2 me fue regular, en el 97.1 perdí todas las materias porque ya no quería seguir estudiando. Me echaron de AFIR. Ahí empecé a trabajar para una empresa ahí en la incubadora cuando quedaba ahí en la 10 al lado de la calle de la Buena Mesa. Ahí estuve trabajando un año y medio y ya al año y medio fue cuando tuve la oportunidad de venirme a Estados Unidos y eso a mí me cambió la vida por completo. Claro, allá eh, empezaste de nuevo. ¿Qué estudiaste, Exacto. Meli? En EAFID estudié ingeniería de sistemas y aquí me pasé para ingeniería de computadores en una Es, universidad en Dayton, Ohio. es Me fui como para allá. homólogo. Sí, es como homólogo, pero que ingeniería de computadores es más hacia la parte de hardware, Ok, mientras que sistemas más a la parte de desarrollo de software. ok. Entonces me fui para allá y lo que a mí me ayudó mucho fue salir de ese ambiente tan conservador de Medellín a un ambiente mucho más abierto acá y que pude vivir, aunque el primer año tuve roommates, tuve
personas con las que vivía, yo tenía mi propio cuarto y después de eso me fui a vivir sola, entonces me ayudó mucho para tener mi independencia, aunque te digo, entre esos años yo nunca salí como persona trans. Ujú, eras Exacto, otra nunca. persona. Exacto, sí, sí fui a muchos, tenía unos amigos gays, entonces me hice muy amiga de ellos y los acompañaba a los bares, a los clubs, aquí las discotecas se llaman clubs, entonces los acompañaba a los clubs gays y me veía todo lo que pasaba, pasaba rico, pero nunca fui una persona que yo dijera que me chupé a esta otra persona o me acosté con esta persona, Sí. eso nunca pasó, y te digo que nunca pasó fue porque no me gustaba tener nada con el cuerpo que yo tenía. Ujú. Yo no me No identificaba te con ese cuerpo. nacía. Exacto, entonces yo Si decía: esto "No, no es esto". mío, ¿porque lo voy a usar? Exacto, sí, exacto, nunca fue una cosa así, pues, como que no, yo no quiero tener nada con nadie porque no me siento bien con este cuerpo. Ujú, Pero el tener esos amigos así, el tener amigos gays, sin que nadie nos juzgara, el poder tener una comunidad mucho más abierta en ese sentido, amigos mucho más abiertos, me ayudó mucho incluso a. Entonces, lo que yo hacía es que salía con ellos y llegaba a la casa y me vestía como mujer. Eso sí me decía como mujer, y entonces era como que la escapatoria que yo tenía. Pero eso a mí claro, salir de Colombia a mí me cambió la vida completamente y, oye, es una de esas oportunidades que le tengo que dar gracias a la vida y a mi familia que lo pude haber hecho. Y es una oportunidad que no muchas personas trans tienen o se pueden escapar de donde están en ese momento. Y por eso es que me gusta ser visible al mismo claro. tiempo, porque es que la visibilidad es importante y como te decía el otro día, Santi, es como mirar qué otras cosas o qué puede hacer uno para poder apoyar la comunidad trans desde aquí o incluso trabajar con alguna non-profit de allá. Es Ujú, algo que he estado consultando mucho porque es algo que me encantaría hacer. me encanta. Meli, hablemos del punto ya de inflexión. ¿Cuándo nace Melissa? ¿Cuándo ya decides, es que esta es mi verdad y la voy a vivir? Claro, Melissa siempre estuvo ahí. No se Ujú. llamaba Melissa, yo siempre pensaba que iba a ser Michelle, el Ajá. nombre voy a llamar, pero Michelle Gómez no sale. Pero sí, no fue, eso fue. Entonces, contando un poquito de mi historia, Marcela y yo nos casamos en el 2005 en Medellín y nos vinimos a vivir acá a Estados Unidos, en Dallas, Texas, y allí tuvimos una vida común y corriente. Y después de casarme me pasó algo que le pasa a mucha gente trans cuando también se casa y tiene su familia, es que uno piensa que listo, ya me casé, tengo mi esposa, ya voy a dejar atrás todos esos Me sentimientos. Ya curé. Pues por ponerlo en palabras exacto, horribles, porque, pues, y yo lo he dicho muchas veces, que para mí en mi proceso de autodescubrimiento era cómo me voy a quitar esto de encima. O sea, exacto. entonces yo tuve novias y pues salía y lo que te digo y rumbeaba y todo porque yo decía, en algún momento esto se me tiene que quitar como si fuera una enfermedad. Entonces siento que puede ser lo mismo. Ajá. Entonces, sí, es como que, bueno, ya eso quedó atrás, ya estoy aquí viviendo con la persona que amo y ya, eso va a ser bobada. Y así pasaron 3 años, 4 años en que fui capaz de poner todo eso atrás. ah, y a los 4 años, en el 2009, más se quedó en embarazo. Ujú, Pero te vuelvo a compartir, nosotros no es que tuviéramos una vida sexual activa, y eso yo creo que fue lo que nos salvó el matrimonio y que estamos juntas, es que nuestra relación nunca estuvo centrada en el sexo, porque yo te puedo decir, yo era una persona asexual por ese sentido, y Marcela tampoco nunca ha tenido esa necesidad, entonces esas relaciones eran muy poquitas cuando las teníamos, y no era algo en lo que centrábamos la relación de nosotras. ujú. Pero en una de esas relaciones, sí, Mar se quedó en embarazo y tuvimos a nuestra hija Camila, que nació en febrero del 2010. Y ahí en febrero del 2010, Marce estuvo en trabajo de parto casi sobre 20 horas. Fue una cosa horrible. Dura. Cami no pudo nacer por la cavidad normal porque Marce tenía un problema en su pelvis, como un huesito salido hacia abajo. Entonces tuvieron que hacer una cesárea de emergencia porque ya Cami estaba teniendo fiebre, a Marce le estaba dando fiebre. Mm, Entonces tuvieron que sacar a Cami de emergencia y cuando yo cogí a Cami, que me la dieron todavía suscitó, que me la dieron para que la cargara por primera vez, ahí fue cuando yo dije,
no, me puse a llorar y yo dije, no, yo tengo que ser yo no puedo seguir viviendo esta mentira. Ah, no, tengo que ser la persona que yo soy para poder educar a esta niña que acaba de nacer. Entonces, eso fue a mí lo que me dio la valentía y la fuerza para poder ser yo. De lo contrario, no creo que nunca lo hubiera hecho. Meli, ¿cómo fue ese proceso con Marce, con tu esposa? Porque No fue creo que fácil. por más que lo que dices, tu relación no está basada solamente en el tema sexual, pues sí debe ser un impacto grande decir, me siento, pues me identifico como una mujer y voy a hacer la Exacto. transición. No fue fácil. Te digo que no fue fácil para ella, ni para las dos, pero especialmente para ella. Cuando yo le conté a ella, fue a los 2, 3 meses que nació Cami, yo le dije a ella, tengo algo muy importante que contarte. Nos fuimos para un barcito a hablar, eso fue en junio del 2010, y le conté a ella todo, y ella no lo creía, porque como te digo, yo nunca fui una persona afeminada, yo siempre escondí todo eso, y lo escondí tan bien, pues, que era la persona macha, que jugaba rugby, que hacía ejercicio, que tenía, pues, así, Y todavía juegas rugby, ¿no? Todavía te gusta. y, pues no, ya tuve que dejar de jugar por la edad, pero, sí, todavía me gusta, eso lo hablamos ahorita, pero sí era como la persona macha, entonces ella no lo podía creer para nada. Y ahí le conté todo, le conté exactamente todo lo que te contaba hasta ahora, y ella no lo podía creer, se puso a llorar. Para ella fue muy duro porque ella perdió un esposo, por decirlo así, perdió como ese compañero de vida. Ella lo que dice es que en ese entonces perdió como ese compañero de vida que tenía. Obviamente todo eso lo tuvimos que rearmar, y Ujú. ya somos compañeras de vida, de una forma diferente, pero no como ella se lo había planteado, que tenía a mi esposo espectacular y que estábamos creciendo y que íbamos a envejecer juntos. Entonces a ella le cambió todo eso, pero ella ha sido una persona muy madura y muy sabia en ese sentido, y aunque le fue muy duro, ella decidió siempre estar allí y acompañarme, y ella fue la que ayudó mucho a que yo pudiera ser la persona que yo soy en ese momento. Ella fue la que daba esa fuerza, Me aunque encanta. al principio fue muy difícil. Como te digo, en el 2010 y 2011, en el 2010 quedamos que nos íbamos a dar un tiempo, íbamos a tratar de tener otro hijo, y que nos íbamos a dar un tiempo para ver cómo las cosas podían cambiar. Entonces le dimos 2010. En ese entonces yo conseguí una psiquiatra experta en temas de, de, de género. Con ella tuve 3 citas y después, pues tuve muchas citas, pero después de la tercera cita ella me dijo, de todos los pacientes trans que he tenido, usted es de los poquitos pacientes que puedo decir en este momento que usted es trans. Usted no es porque haya tenido un trauma, usted no es por Sí. nada. Ella me dijo, después de la tercera cita, ya, después me dijo, 100%, usted no tengo ninguna duda. Y entonces seguí con ese tratamiento, y en el 2011 me volvió a entrar esa depresión que tuve cuando era teenager, cuando tenía Ajá. 13, 14 años, que tenía que empezar a tomar, que peleaba con todo el mundo, a esa depresión que ya no quiero vivir, que ya no quiero estar aquí. Y la depresión fue tan fuerte que en diciembre Marce se dio cuenta y dijo, no, ya, no sigamos buscando más hijos, te apoyo para que seas tú. Y en enero del 2012 fue cuando empecé a tomar hormonas y empecé toda la transición. ¿Cuál fue el miedo más grande, Meli, en ese proceso, al arrancar ese proceso? ¿Qué era lo que más miedo te daba? A tener que hablar con todo el mundo, tener que explicarle a todo el mundo. Esa es la parte que a mí más miedo le da a uno. Y creo que para ti, me imagino que era lo mismo, ¿no? Igual. Salir del closet, como decimos, salir del closet es la parte que más miedo le da a uno. Me daba terror porque uno le da miedo quedarse solo, a uno le da miedo quedarse sin trabajo, le da miedo perder la familia. Y, y sí, pasó mucho de eso, pero bueno, yo empecé a tomar las hormonas en enero. ah, ah, Aquí los médicos son muy conservadores en ese sentido, entonces te dan una dosis bajita. Aquí todo lo venden ¿No hay necesitas prescripción, prescripción? pero en Colombia no. Entonces cada vez que yo iba a Colombia me traía cargamentos de hormonas conmigo, y El me tomaba doble. 10 meses, no, y como 5 o 6 veces lo que el médico aquí me mandaba. Dios. Pues no, me tomaba una dosis grandísima, porque lo que yo hacía es que yo estaba mirando en internet, y en internet, pues con la experiencia de otras personas, Te uno decían empieza esto, esto, a, esto. y claro, porque la dosis aquí es tan bajita,
el cambio real, que el cuerpo realmente no cambia. Ujú. Entonces necesita una dosis más grande para que pueda disparar al cuerpo. Ahora, yo no soy una persona médica, no soy médico de ninguna forma. Tengo que decir aquí que si alguien escucha esto, por favor no siga Esas esa recomendaciones. recomendación. Entonces, por favor, no lo haga. Siempre siga lo que dice su médico. En mi caso, yo no lo hice, pero eso hizo la cantidad de hormonas que tomé, hizo que mi cuerpo cambiara de una forma más rápida. Y a Okey. los 3 o 4 meses, ya cuando teníamos una reunión, estuvimos en una reunión en la casa, nuestros amigos y amigas en Dallas vinieron a la reunión y todas las mujeres del grupo venían donde mí y me miraban la cara, que la cara tan suave, que los brazos tan suaves, usted qué está tomando, qué cremas te estás echando, Mm, que si la cara porque supiera. se te veía así. Exacto, entonces ya estaba pasando de verme como un hombre a verme como una persona más andrógena. Ajá, Entonces, era raro, porque ya entonces la gente empezó a ver que algo está pasando acá, aquí hay gato encerrado, y ahí claro. fue cuando él tuvo que salir. Y ese era el miedo que más me daba a mí. Mira mira, Meli, que cuando tú dijiste: "Me daba miedo perder personas cercanas, trabajo, familia", creo que ese es el miedo de todas las personas que atravesamos por esto, a Sí, niveles distintos, pero ese es uno de los miedos más grandes. Pero finalmente, en mi caso, yo siento que las personas que perdí por ese motivo, gracias por haberse ido, ¿cierto? O sea, exacto, esas, esas que fueron porque yo les dije que me gustaban los hombres y que era gay, pues gracias por haberte ido porque entonces no aportabas nada a mi vida. Pero hay una persona acá que yo creo que, pues hay dos personas que son Marcela y Cami. ajá. ¿Cómo ha sido la crianza de Cami o qué diferencias ves tú entre Cami y otros niños de su edad con Hay respecto a la diferencias, apertura mental y todo esto? hay diferencias muy grandes, y eso nos hemos dado cuenta desde que Cami era una niña chiquita. A Cami nunca le dijimos mentiras. A Cami desde el principio se le dijo, yo, así es como yo me siento, tú tienes tú todavía me puedes decir papá, mamá, como me quieras decir. Es más, ella todavía me dice papá muchas veces. Ah, pero se le dijo desde el principio, esto es lo que está pasando. Desde el momento en que ella tuvo razón, nunca se le escondió. Y ella siempre ha sido una persona, y en esta casa siempre hemos sido de la forma que aquí no juzgamos a nadie. Aquí Ujú, nunca juzgamos absolutamente a nadie. Y así fue como ella creció. Entonces, la madurez mental que ella tiene para afrontar ese tipo de casos, pero no incluso de la comunidad LGBT, casos de gente de otros países, gente de diferentes raza, color, es impresionante. Es una madurez que, que uno muchas veces se queda aterrado de la forma como ella pelea, incluso ahora, por el respeto a los demás. Y es muchas veces lo que uno dice, uno mismo es el que se encarga de generarle el odio a los hijos. ujú, Nosotros, porque los niños vienen blancos, todo en blanco vienen en la cabeza, entonces es lo que uno les meta. Entonces a Cami nunca se le metió odio por nada, nunca se le metió a que tienes que dejar de hablar con esta persona por esto, o que tienes que juzgar a esta persona por esto. Para Cami todo el mundo es igual. Y eso ha ayudado mucho para que ella sea una persona muy abierta, una persona muy contenta y una persona que le encanta vivir la vida y respetar a los demás. a mí me encantó porque Entonces, yo te estoqué en estos días por Instagram y yo veía fotos de Cami y te ha acompañado pues como a marchas del orgullo o ha participado contigo en campañas de no hate. Y yo digo, qué lindo porque esto es una persona que va a ir a repartir más amor, más empatía al mundo y eso se ve súper bonito. Vamos a pasar, exacto, Meli, a un punto que me parece súper importante y es que ahorita hablabas de visibilidad. exacto, Y cuando hablamos de visibilidad, creo que esto es un espacio de visibilidad porque pues, estamos mostrando dos personas con experiencia de vida distinta, pero desde la diversidad. Pero creo, y aquí con todo el respeto del mundo, creo no, estoy seguro porque he venido trabajando en estos temas hace ya un ratico, que hay un sesgo gigante en la sociedad y es las personas trans solamente pueden ser peluqueras, prostitutas o bailarinas. Y creo que de ahí no las exacto. sacan. ¿Cómo ha sido tu vida profesional? Nos contaste que empezaste ingeniería de sistemas en EAFIT y luego te fuiste para Ohio a estudiar ingeniería de computadores. ¿Y qué pasó Y, después? y allí también hice mi maestría de ingeniería eléctrica, y me moví para Dallas, Texas, y allí busqué trabajo en la parte de ingeniería eléctrica.
era muy en la parte de creación de hardware. Es un campo muy niche, muy cerrado. Entonces fue difícil conseguir trabajo en ese campo. Entonces me fui a trabajar como ingeniera de desarrollo, ingeniera de software, y que era lo que ya, que es lo que he hecho toda la vida. Yo desde los 12 años estoy haciendo programas de software, porque también el computador para mí, eso no lo dije ahora, a estar al frente de un computador para mí, eso me ayudaba mucho también a no tener que pensar en nada más en la vida. Y de nuevo, cuando tuve acceso al Internet en 92, no solo era para consultar, pero también creaba mis propios programas, mis propias bases de datos, mis propias páginas web fundamentales en ese entonces, pero eso me ayudó mucho para entender mucho del tema. Me siento súper Entonces, mal porque yo todavía lucho con el buscar B en Excel. sí, no, eso a mí, no, creo que eso me ayudó mucho a meterme por toda esa parte de hardware, de desarrollo de software, porque no tenía nada más para hacer tampoco, sino era pensar en que no quiero ser lo que yo soy, en lo que Ujú, yo soy en ese momento. Entonces, me metí en desarrollo y eso fue lo que hice desde el 2005 prácticamente, bueno, de que tenía 12 años, después a la universidad, y después del 2005 en Dallas, Texas, cuando ya empecé a crecer y me empezó a ir muy, muy bien. Y ya después de la transición, como te decía, fue cuando ya me empezó a ir mucho mejor. Y te puedo contar más o menos, porque tú me preguntabas ahora qué era de las cosas difíciles, y quiero que volvamos un poquito a ese tema, porque creo que es importante centrarse en lo que es salir del closet con los amigos, con la familia y en el ujú, trabajo, porque es claro. una de las más difíciles que tenemos todos, pero para una persona trans, eso es de las cosas que más miedo nos da. Con los amigos, cuando le contamos a los amigos, perdimos muchos amigos. Otros se metieron, como que se alejaban, como que estaban, pero se alejaban de a poquito. Mel, y que Entonces, como además que en era, esa época ya vivían en Texas, exacto, que estábamos en sabemos Dallas, que además es un estado bastante conservador con estos exacto. temas. Y lo bueno es que teníamos, pues lo bueno y lo malo, todos nuestros amigos eran colombianos, tenemos un grupo de colombianos muy grandes, Ok, entonces todos los que eran conservadores así cerrados, fueron los que nos dejaron, y los otros se quedaron algunos, pero fue muy difícil esa transición con los amigos. Después de haberle salido a los amigos, me fui para Colombia para hablar con mis padres, y eso fue otra cosa horrible. Esa es una de las cosas que más miedo me daba. Yo me fui un viernes para Colombia, así les caí de sorpresa, casi les da un infarto. Bueno, me devuelvo un poquito a una semana antes. Yo hablé con mi tía, que es psicóloga, le conté a ella todo. Mi tía le comentó a mi abuelo, me dijo: "Le puedo comentar a tu abuelo porque no quiero que le dé un infarto cuando vengas acá y nos contes a todos". Entonces lo comentó a mi abuelo, y mi abuelo en ese entonces tenía 88, 89 años. Él Dios, dijo, exacto, él dijo, yo creía que iba a reaccionar de una forma cerrada, y él entre su sabiduría, él dijo: "Pues mijita, ¿qué le vamos a hacer? Hay que apoyarla. Aquí siempre tendrá una casa". Eso qué fue lindo. lo que él dijo. Él fue la primera persona en la familia en apoyarme. Ya cuando llegué a hablar con mis papás el viernes, para ellos fue como si se hubiera acabado el mundo. Mi papá me dijo unas cosas horribles, las cuales no quiero repetir aquí porque si No alguien es me el llega a espacio escuchar, tampoco. exacto, pero mi papá me dijo unas cosas horribles. Mi mamá era llorando, pensando que qué hizo mal. Y eso pasa mucho. Cuando uno sale a los padres, ellos piensan que ellos hicieron algo mal. La cosa es que ustedes nunca hicieron algo mal. Yo soy la que me siento así, esto no son ustedes. Ujú, Ustedes no hicieron, pues no es que, nada, ustedes no hicieron absolutamente nada mal, soy yo la que me siento así. Entonces es algo que la gente trans y la gente LGBT tenemos que entender es, no tenemos por qué dejarnos manipular de los demás porque, ay, mi mamá va a ponerse a llorar y va a pensar que ella hizo algo mal y que pesar de ella. No, tenemos que pensar es en nosotros. ujú. Y yo con mi familia estuve sin hablar 2 o 3 años. Eso sí, completamente, mientras ellos entendían. Y la parte, como ya para venir a la parte del trabajo, esa era la otra parte que a mí me daba miedo, porque una transición requiere muchos gastos económicos. Y entonces volví a Dallas, yo trabajaba en una empresa de e-commerce con bodegas, era como un Amazon más pequeño, que Ujú. tenían sus bodegas, hacían el e-commerce y vendían todo en la bodega. Y yo hacía toda la parte de pagos, todo lo que fuera pagos por internet, yo era la encargada de esa área.
Y eso fue un viernes, fui a hablar con el jefe de la empresa, un republicano millonario, y le conté a él, le dije, Jeff, esto es lo que me está pasando, le conté toda la vida, le dije, si a usted no le gusta tenerme aquí por esto, me puedo ir, no tenemos que hacer escándalo, pero si usted quiere que me quede aquí, seré una de sus mejores desarrolladoras como lo ha hecho. Ujú. Y él me miró a los ojos y me dijo, Melissa, no se preocupe, usted es una de mis mejores desarrolladoras, yo la apoyo en lo que tenga que hacer, con tal de que usted me siga haciendo lo que está haciendo. No hay problema, ya voy a hablar con todos los directores y les voy a decir. Entonces yo ese fin de Me semana feliz, encanta. Esa historia me encanta. La he escuchado ya varias veces, pero la amo. y pero me hice las extensiones, me hice el maquillaje, todo. Mi hija Divina se puso a saliste llorar, allá. mi hija se puso a llorar la primera vez que me vio con extensiones. Ella Claro. le fue muy duro el cambio, pero el lunes fui a trabajar ya con extensiones, con ropa más femenina y todo el mundo me miraba pues, como lo más raro del mundo, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Qué fue esto? Y cuando fui a hablar con Jeff, llega y me mira y me dice, ay, se me olvidó contarle a todo el mundo, nadie sabe. Entonces Dios. Y vos llamó a reunión, divina, de pies a cabeza. O sea, exacto, llegando allá llamó a diciendo reunión de voy a emergencia, arrasar. llamó a reunión de emergencia y le dijo a todo el mundo, bueno, ya ella es Melissa, a todo el mundo la respeta y si alguien tiene un problema, viene aquí a hablar conmigo, pero aquí nadie la va a ir a respetar. Y eso fue pues una de las cosas que más, que más se me agrava a mí en la vida, como de apoyo a una persona, porque yo no Claro. esperaba eso de una persona republicana, millonaria, conservadora, decir eso y ese apoyo. Digo que fuera del apoyo que más se me ha dado, eso fue uno de los apoyos más importantes que he Sí, en un tenido ámbito para distinto, poder. pero importantísimo, claro. Exacto, Entonces hablabas ahorita, Meli, que entonces, listo, ya te empiezas tu transición y todos esos aspectos que antes como que ibas bien, pero que sentías quedados, empezaron a tirar para arriba, pues como un cohete. ¿Dónde estás exacto. hoy? Espérate, incluso una historia charra también. Antes de mi transición, a mí no me gustaban los hombres, o yo pensaba que no me gustaban los hombres, y las mujeres, pues muy poquito. Ah, y entonces yo empecé a tomar hormonas, los cambios hormonales, tú sientes cuando la testosterona se te va. A mí cuando el día que me desperté, yo sin testosterona, yo dije, pues pucha, me Se cambió la fue. vida. Ese fue el momento en que a mí me cambió la vida. Yo todavía me acuerdo como no me levanté de la cama y yo fue, pucha, se me quitó esta nube que tenía en el cerebro. El cambio es Soy otra espectacular. persona. Exacto, porque ya piensas de una forma completamente diferente. Y yo en ese entonces estaba yendo a clases de hot yoga, porque para perder la masa muscular y todo eso, para sudar. Entonces fui allá y todavía estaba utilizando el baño de hombres. Entonces fue a una clase de hot yoga, sudando, todo el mundo sudando. Fui al baño de hombres, me fui a cambiar cuando entra este tipo y pues oliendo a sudor, pero yo apenas vuelo eso, me da como un calor por todo el cuerpo y una emoción por todo el cuerpo y yo lo miro y ahora fue pucha completamente ¿Qué roja. es esto tan distinto? Ay, puta, me gustan los hombres, impresionante. Yo nunca había sentido eso por nadie, pero fue como que ahí fue cuando yo dije, sí, Sí puta, sí me funcionan gustan las los hombres. hormonas. Ajá, exacto, después como que como un calor y todo y me puse roja. Fue una cosa impresionante y eso a mí me da mucha risa que Claro. ya con todo eso ya me abrí. Ahora, para hablar de de lo que me estás preguntando, ya después de todo eso, ah, trabajé en varias empresas de ingeniería de sistemas. Una de las empresas más grandes que trabajé se llama Sabre, que es una empresa aeronáutica que le da software a las 60% de las aerolíneas del mundo. Y de ahí me llamó una reclutadora de Disney para venir a trabajar a Disney. Estaban buscando a alguien que supiera de ingeniería de software, que supiera de aeronáutica, de agencias de viajes y que pudiera venir a manejar el equipo de desarrollo para todo lo que es la parte de agencias de viajes para Disney en parques. Y eso fue en diciembre del 2016. Las entrevistas duraron más o menos 2 meses y medio, pero me fue súper bien. Y en marzo llamaron, en febrero del 2017 me llamaron y me ofrecieron el trabajo. Fue una cosa espectacular, porque yo nunca pensaba que yo iba a venir a trabajar a Disney. Para mí nunca Disney me pasó por la cabeza y Disney es el sueño de muchas personas. Trabajar aquí en Claro. esta empresa es de las cosas más grandes que uno puede hacer, especialmente para los americanos
Disney aquí es El una sueño. cosa. Exacto. Entonces, todos mis amigos americanos que trabajan en desarrollo de software, todos me decían, no, usted tiene que ir para allá, no pierda esa oportunidad. Eso es algo que pasa una sola vez en la vida. Entonces le dije que sí al ratón y nos venimos por Orlando. Y ya Y así, llevas 8 años casi con 8 el años, ratón. 8 años en Disney, me ha ido espectacular. He trabajado en parques trabajé 4 años y medio. Me fui para Disney Plus, en Disney Plus trabajé otros 2 años y medio en toda la parte de streaming y ya volví a parques como manager senior de toda la parte de pagos. Y entonces estoy a cargo de todo. Cuando tú vienes a Disney, en cualquier parque en Estados Unidos, cuando pagas con tarjetas de crédito, con gift cards, todo eso pasa a través de los sistemas que mi equipo maneja y también de algunos pagos que pasan en los parques de París. Entonces es una cosa O sea, impresionante. qué Y, orgullo decir que exacto. tengo una amiga que es una mujer Ajá, trans, berraquísima, paisa y que además es la senior manager de exacto. desarrollo en temas de pagos para Disney. O sea, me siento Exacto, y súper orgulloso. soy líder en la parte, aquí creo que en Colombia no existe mucho, que son las partes de los Business Resource Groups, que son los Ujú, grupos de desarrollo para los empleados. Aquí tenemos a muchos resource groups, especialmente en la parte de soporte a las mujeres, de soporte a la comunidad negra, de soporte a la comunidad hispana. Y yo soy líder de todo lo que es la parte de Pride, que es toda la parte LGBT, y líder en la parte de mujeres en tecnología. Entonces soy la que manejo en la parte de grupos de desarrollo, la que ayuda a manejar y a sacar todas las iniciativas adelante. Entonces, en este momento estamos planeando todo lo que vamos a hacer para Disney Pride, para los empleados, ujú. durante el mes de junio. Entonces, estoy como líder, liderando también todo eso. Me Entonces, es encanta. algo que me siento orgullosa y es algo que me siento orgullosa de compartir, porque como tú dices, a las personas trans no estamos únicamente para trabajar, y no hay nada malo si quieres trabajar Exactamente. exacto, Completamente de acuerdo. exacto, pero también somos capaces de llegar más allá. Y eso es lo que las empresas en Colombia tienen que ser capaces de ver. No somos capaces de manejar equipos, somos capaces de salir adelante, no somos unas viejas locas o unas locas, unas loquitas que estamos por ahí hablando, somos unas berracas. La Ujú, experiencia de vida que tenemos en la comunidad LGBT nos da para entender cómo trabajar con diferentes equipos de cualquier parte, porque cuando uno pasa por estas experiencias, tú lo sabes, Santi, uno no juzga a nadie. Yo ujú. aprendí que yo por eso vivo feliz, porque yo no juzgo, yo aprendí que yo no soy nadie para juzgar a nadie, a mí no me gusta que me juzguen. Uno no juzga a nadie, es una de las cualidades más grandes que tenemos la mayoría de la gente en la comunidad LGBT, y aceptamos a todo el mundo. Nosotros Ujú. no vemos que porque tú seas grande, pequeño, blanco, negro, morado, porque te identifiques así vas a no, es tú qué haces como persona para poder ayudarnos a seguir adelante y tú cómo te relacionas como persona con los demás. Meli, ¿qué tenemos que hacer como personas, sociedad y si nos están escuchando, líderes de empresas, para que haya más Melisas, para que haya más personas trans liderando equipos, liderando empresas, cumpliendo sueños profesionales y metas profesionales? Me encanta esa pregunta y para mí lo más importante es entrenar a los reclutadores. Para mí lo más importante es entrenar a esas personas que hacen las entrevistas cuando alguien va a entrar a la empresa. No que porque tú te veas diferente, no porque tú hables de una forma afeminada, no porque tú te vistas de una forma afeminada, de una forma masculina. Si naciste mujer, significa que tú no eres un buen trabajador, porque eso es lo que nos pasa muchas veces. Una persona trans llega a una entrevista, y así se vea bien bonita, empieza a hablar así bien macho. Entonces, ¿qué Exacto. pasa? No, esta persona no la queremos tener acá. Sí, es Entonces, terrible. tenemos que educar a nuestros gerentes, a la parte directiva, en que ellos no deben juzgar a los demás, no juzgar a las personas por cómo se vean o cómo hablen, pero por lo que ellos saben y le traen a la empresa. Eso es lo más importante. Y para los reclutadores, trabajar con los reclutadores para que vayan a los centros técnicos o a las universidades que no sean EAFIR o que no sean los Andes, pero universidades donde vaya gente más diversa. Eso es muy importante. Entonces, para mí eso es lo Importantísimo. más importante que tenemos que hacer. Y una vez estemos en la empresa,
abrir los espacios para que podamos seguir creciendo y le estamos aportando a esa empresa. Eli, y como persona y como familia, hoy dices a una mujer que está escuchando, una persona que va en su carro escuchando, ya un mensaje súper directo, ¿qué deberíamos hacer para promover más Melisas en el mundo? Eso también es muy buena pregunta, pero lo más importante es, y lo que yo más trato de hacer es ayudar a los jóvenes trans, a todos estos niños que sí, uno como niño, uno sabe que uno se identifica diferente. Y como te digo, no, un niño no sabe que ellos son trans, pero un niño sabe que si nació un niño y se quiere identificar de una forma diferente, ellos saben qué es lo que ¿Qué nace y quiere? qué es lo que ellos quieren hacer. Ellos no lo hacen porque lo aprendieron de nadie. Entonces, entender a nuestra juventud es entender a esos niños y apoyarlos, es entender cómo trabajar con ellos, nunca gritarles, a decirle a este marica, o se Ujú, me mariquió este, o mira, esté tratando con la ropa de la hermana o con la ropa del hermano. No, es que dejar que exploren y darles el apoyo que necesitamos, porque una vez que tenemos ese apoyo familiar, somos capaces de hacer muchas más cosas y somos capaces de tener una vida productiva. Entonces es entender, educarse con estos podcasts o educarse buscando en internet, educarse cerca de nuestra comunidad y dar el apoyo para seguir adelante, pero no salir pensando que la iglesia no acepta personas trans, entonces se va a ir para el infierno. O no, mi hijo ya está bien afeminado, bien marica, qué pena mostrarlo delante de los amigos o la familia. No, ujú. horrible, no. Meli, Entonces y es, sabes que ahí hay un ajá, tema también que yo le sumaría y es las burlas. O sea, y eso exacto, creemos que no tiene ningún impacto, pero esos chistes de me parece mujer, pues primero que nada, además no tiene nada de malo ser mujer, entonces, o a una exacto. mujer es que usted lo que le falta es para que sienta lo que es un buen hombre, eh, como hacer comentarios, porque por más chistosos que parezcan, en realidad lo que hacen es mucho daño y generar más odio en la sociedad. Especialmente cuando estamos viendo películas, hay un par de hombres cogidos de la mano besándose que digan, ah, mira este par de maricas. Eso es lo Exacto. peor que uno puede hacer porque si tienes un niño que se esté identificando de una forma diferente y ellos escuchan eso, lo primero que van a hacer es, ay, fue puta, qué miedo, mi papá o mi mamá piensan así, entonces no va a poder ser yo, me voy a tener que esconder. O lo mismo, si muestran a una mujer trans, a un hombre trans en una película, ay, mira, está loca y fue puta. Ujú, Entonces, claro, si hay una persona como yo, un joven, mis papás piensan así, no, ya no va a poder tener vida, no tengo con quién hablar y muchas veces es lo que lleva al suicidio de nuestra juventud de o que acuerdo. nuestra juventud se vaya de la casa, se escape o haga drogas o Ujú. otras cosas que lamentablemente buscan para poder tener esa salida que no tienen que no tienen el apoyo de la familia. Meli, ¿qué mensaje te hubiera gustado escuchar antes de empezar todo tu proceso y que hoy le quisieras dar a alguien? El mensaje es, usted es una persona que importa, usted es una persona válida, que lo que usted está sintiendo es válido, es verdadero y que estoy aquí para apoyarte y para estar contigo. Y que me hubieran dado un abrazo, porque a mí me faltaron muchos abrazos creciendo. Por eso es que me encanta abrazar y creo que la otra vez que nos reunimos, que nos encontramos, te diste cuenta de eso. Yo te dije, a mí me Sí. encantan los abrazos porque a mí me faltaron muchísimos abrazos creciendo. Entonces, sé la importancia de eso. Entonces, si alguien que está escuchando aquí, si usted tiene un amigo de la comunidad LGBT o tiene un amigo que sea de cualquier otra comunidad y se esté sintiendo rechazado, que no tenga cómo salir adelante, llámenlo. Díganle Ujú. que lo quieren, que lo aprecian, que lo aman. Vayan y denle un abrazo, porque díganle que lo que ellos sienten es válido, porque eso es lo más importante que una persona que esté tratando de descubrirse ella misma pueda escuchar. Bueno, Meli, muchas gracias por contarnos tu historia, por compartirnos este espacio lleno de fuerza, de esperanza, de verdad, de ejemplo, de visibilidad, que creo que es importantísimo para personas que se sienten como tú te sentiste en algún punto y que piensen que por eso se les va a acabar la vida o que no van a llegar lejos. Vean, esta mujer es una berraca. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y a ustedes quiero decirles que el mundo está bien desde que ustedes llegaron a dejar su sello.